Vamos a reanudar las sesiones con el examen del testigo. Señor Torrent, por favor. Buenas tardes, señor Torrent. Buenas tardes. Con carácter previo, quiero pedirle disculpas en mi nombre y en nombre de toda la sala por el hecho de haber tenido que esperar durante toda la mañana y empezar ahora el interrogatorio por la tarde. No hay problema. La razón fundamental se deriva de la imprevisibilidad en muchas ocasiones de la extensión del interrogatorio. Así que queremos dejar constancia de nuestras disculpas. Ya sabe que ha sido citado a esta sala como testigo a raíz de una petición en esta línea del ejercicio, de la acción popular. Sabe usted que tiene el deber de contestar, tiene además el deber de prestar juramento o promesa de decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Mire, la ley exige que usted se identifique por su nombre, apellidos, profesión, estado. Muy bien, soy Roger Torrent Ramió, soy politólogo, he sido durante 11 años alcalde de mi municipio, en estos momentos soy presidente del Parlamento de Cataluña, estoy casado y tengo 39 años. ¿Tiene usted una relación de parentesco, de consanguinidad, de afinidad, de amistad, de enemistad con alguno de los acusados que le impida o que filtre su deber de decir verdad? Soy, aparte de compañero, amigo de alguno de los acusados, pero esto no me impide decir la verdad. Muy bien. Entonces, si es tan amable, conteste a la... Si me permite, sí, dígame, presidente, una cuestión de carácter previo que creo que es del interés de la sala. En primer lugar, decir que 11 de los 12 acusados son o han sido diputados del Parlamento de Cataluña y el hecho que estén en prisión provisional supone una grave distorsión del normal funcionamiento de la Cámara. Y a la vez también quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que ellos estén sentados en el banco de los acusados y la extrema derecha ejerza de acción popular en este juicio. Bien. Ya sabe que eso ha quedado debidamente grabado. Muy bien. Y, en cualquier caso, responda, por favor, a las preguntas de la acusación popular. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala. Señor Torrent, ¿desde qué fecha fue usted presidente de la Mesa? ¿Desde qué fecha fue presidente de la Mesa? ¿Es presidente de la Mesa y del Parlamento? ¿Y desde qué fecha fue miembro del Grupo Parlamentario Juntos por el Sí? Pues soy presidente del Parlamento de Cataluña desde el 17 de enero del 2018 y anteriormente fui portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, la legislatura que va del 2015 al 21 de diciembre de 2017. Bien, como presidente de la Mesa, ¿cuáles son las razones para inadmitir una iniciativa parlamentaria? Bien, pues no hay razones. De hecho, no se puede inadmitir una iniciativa parlamentaria. Cualquier presidente o presidenta del Parlamento de Cataluña que impidiera la normal tramitación de una iniciativa parlamentaria, lo que estaría haciendo sería censurar, limitar el derecho de los grupos parlamentarios, el ius officium de los diputados y las diputadas y, por lo tanto, la capacidad de iniciativa política, es decir, de representación política de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, un presidente, una presidenta del Parlamento de Cataluña nunca puede limitar, censurar esta libertad de expresión de los grupos parlamentarios. Y esto porque, de alguna manera, enlaza con el artículo 23 de la Constitución española, que protege el derecho a participación política, por lo tanto, protege también el derecho de los grupos parlamentarios a hacer sus propuestas políticas y, además, estas propuestas políticas se admiten a trámite en la mesa en un determinado momento, pero al final, cuando se votan, cuando pasa todo el proceso parlamentario, son producto de enmiendas, de transacciones, de debate y, por lo tanto, la propuesta final a veces nada tiene que ver con la inicial. Por lo tanto, insisto, un presidente del Parlamento de Cataluña nunca puede limitar el derecho de los grupos parlamentarios. Mire, le pregunto esto porque quien fuera presidente del Parlamento, igual que usted, el señor Benach, nos dijo que había una serie de razones por las cuales inadmitieron diferentes iniciativas parlamentarias.
el presidente Banac, en su momento, pues supongo que explicó cuáles eran las circunstancias en su mesa. En todo caso, con carácter general, insisto en la idea, no hay propuestas de grupos parlamentarios que se puedan censurar, nunca las hemos censurado, nunca las ha censurado los presidentes que me han precedido, particularmente tampoco nunca las ha censurado la presidenta Forcadell. De hecho, yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, es decir, proteger el parlamentarismo, proteger el derecho de participación de los grupos políticos, y lo que es evidente también es que en el caso de las iniciativas legislativas populares tiene que haber una concordancia con las atribuciones, con las competencias que tiene atribuidas el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y supongo que se refiere a este caso. Pero en el caso de una propuesta ordinaria por parte de un grupo parlamentario, nunca se puede limitar arbitrariamente, porque si no, lo que estaríamos abriendo es la puerta a que un presidente o una presidenta utilizara una cuestión meramente burocrática, que es la de hacer el orden del día de la mesa del Parlament, la de plantear los temas que van en la mesa del Parlament para decidir de qué se habla y de qué no se habla en un Parlamento, en este caso en el Parlamento de Cataluña, y esto evidentemente desde un punto de vista democrático no puede ser de ninguna manera. Usted cita las competencias y en base a esas competencias y en base a la legalidad, yo le pregunto, cuando la mesa del Parlamento entiende que debe admitir una iniciativa, pero los informes de los propios letrados de la Cámara dicen que ni es competente ni se ajusta a la legalidad, ¿sigue usted creyendo que la Cámara tiene que admitir esa iniciativa? Efectivamente, entre otras cosas, porque los informes de los letrados del Parlamento de Cataluña no son vinculantes. No son vinculantes, pero el criterio distinto al que usted se está refiriendo, por tanto, ¿en qué se basa? Es decir, si no se basa en un criterio de legalidad. La mesa del Parlamento es un órgano político que toma decisiones políticas y, por tanto, lo que hace es no entrar nunca a valorar el fondo de las propuestas, por muy inconstitucionales que uno pueda pensar que son, sino que lo único que controla, lo único que tiene que abordar es una cuestión meramente formal, si se han presentado en tiempo y forma. Esto es lo que hace siempre la mesa del Parlamento, que, insisto, es un órgano político, no es un órgano censurador. Por tanto, si yo no lo he entendido mal, corríjame si no es así, prevalece un criterio de admisión, según dice usted, político, frente a un criterio estrictamente jurídico. No, lo que digo es que no se puede no admitir una propuesta de ningún grupo parlamentario. Aunque esa propuesta sea contraria a derecho. Ya ha dicho, señor letrado, cuál es el criterio con el que él, digamos, que rige las decisiones de la Cámara. No se inadmite ninguna proposición por razones de fondo. Bien, gracias, señoría. Y una última pregunta. Mire, en relación con las leyes que se aprobaron en relación con el 1 de octubre, el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia el 27 de octubre, estas leyes fueron una consecuencia de un proceso de creación de una legislación paralela a la legislación vigente conforme a la Constitución. Bien, no sé si he entendido mucho la pregunta o la reflexión que me ha hecho. En todo caso, las leyes aprobadas en los plenos del 6 y 7 de septiembre, es decir, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, eran leyes que emanaban de la voluntad mayoritaria de los diputados y las diputadas de la Cámara, que pidieron a través de algunos grupos parlamentarios que pudieran verse en el Pleno del Parlamento, a través del que entonces era el artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Se modificó el orden del día, se vieron esas leyes, unas leyes que lo que planteaban es la posibilidad, a la cual no vamos a renunciar nunca. Tengan presente que no vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes y las catalanas a decidir nuestro futuro. Fueron leyes que nos permitieron votar el 1 de octubre. Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar. Volveré a votar. Pero mire, porque estoy convencido de que, y las leyes planteaban exactamente esto, estoy convencido que el conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum. Yo le preguntaba no por su voluntad en el futuro, le preguntaba por lo ocurrido, por hechos ocurridos. La pregunta concreta es, ¿esas leyes tenían como finalidad
la creación de una legislación paralela en sustitución de la legislación constitucional vigente? Esa es la pregunta que ha hecho con anterioridad y él ha dado una respuesta en un determinado sentido. En consecuencia, yo creo que sería conveniente una nueva pregunta, porque fíjese, señor letrado, que repite exactamente la misma pregunta que había formulado con anterioridad. Así es, señoría. Es que no le había entendido, discúlpeme si ha sido error mío, pero no le he entendido si es sí o no. Nos ha dicho lo que haría en caso de que en el futuro se volviera a convocar un referéndum. No lo he entendido. Ahí está la respuesta y la Sala valorará ya en su momento la respuesta en conexión con la pregunta tal y como fue formulada. Pues ahora sí, la última pregunta. ¿La finalidad de todas esas leyes era la declaración de la independencia de una parte del territorio español? La finalidad de esas leyes era que la gente, los ciudadanos de Cataluña, tal y como piden masivamente, pudieran votar y pudieran decidir libremente su futuro. Perdone que insista, señor presidente, es que la pregunta es para la declaración de la independencia de una parte del territorio español. Pero yo le respondo exactamente a qué voluntad respondían las propuestas de leyes del 6 y el 7 de septiembre. ¿Y cuál era esa voluntad? Bueno, pues lo que he dicho. Es decir, eran leyes que daban instrumentos para poder preguntar a los ciudadanos de Cataluña cuál es su futuro. Y esto es un planteamiento que, insisto, no ha cambiado, no cambiará, y por mucho que se juzgue aquí a estos 12 hombres y mujeres demócratas, no va a cambiar, no vamos a cambiar, no vamos a plantear ninguna otra solución de futuro que no sea permitir, evidentemente, que los ciudadanos de Cataluña puedan votar. Y a esto respondían las leyes del 6 y 7 de septiembre. La sala da por respondida la pregunta y en consecuencia, si tiene otra pregunta, la formula, y si no, pues... No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí. Con la venia del presidente y de la sala. Usted sabe que el artículo 37 del reglamento del Parlamento permite la calificación de los escritos y de los documentos para su admisión a trámite, ¿o no? Sí, evidentemente lo que tiene que hacer la mesa es admitir a trámite los escritos y las propuestas de los grupos parlamentarios, y es lo que hace siempre, que se hizo con la presidenta Forcadell y que hago yo en estos momentos. Es evidente que tiene la mesa del Parlamento la facultad de inadmitir a trámites escritos y proposiciones de ley. Solo por cuestiones de forma, es decir, si no se han presentado en la forma y en el tiempo adecuado, pero nunca por cuestiones de fondo. ¿Sabe que el Tribunal Constitucional en diferentes resoluciones se ha dirigido a la mesa de la Cámara diciendo que están facultados para inadmitir por motivos materiales las resoluciones o proposiciones de ley evidente y palmariamente inconstitucionales, sin que ello vulnere los derechos de los parlamentarios? Lo que supondría convertir a la mesa del Parlamento de Cataluña en un órgano censor, que creo que el conjunto de demócratas, no solo catalanes o catalanas, sean independentistas o no, el conjunto de los demócratas no podemos permitir en ningún momento. Y, en todo caso, advertir de una cosa que comentaba antes: las propuestas que se hacen a la mesa del Parlamento no son finalmente las que se votan en el Pleno del Parlamento de Cataluña, entre otras cosas porque los grupos pueden participar de este debate político que provoca cualquier propuesta de los grupos parlamentarios, un debate político que es esencial desde el punto de vista del parlamentarismo. Es decir, nosotros no podemos no solo censurar la propuesta que hace un grupo, sino no podemos censurar que el resto de los grupos parlamentarios hagan propuestas o debatan alrededor de la propuesta que ha hecho uno de los grupos parlamentarios. Conoce que existen dos precedentes en 2009 y 2010 de la inadmisión a trámite de leyes sobre el referéndum para las proposiciones de ley de referéndum en Cataluña. No conozco al detalle, pero imagino que hace referencia a dos iniciativas legislativas populares que no son propuestas de grupos parlamentarios. Sí. Bien, usted el 6 de octubre se presentó una solicitud por 3 consejeros, Oriol, Turull y Romeva, para dar traslado al Parlamento de los resultados del 1 de octubre. ¿Es así? Yo no estaba en la mesa en ese momento. Se votó, en la sesión del Pleno intervino el presidente Puigdemont estableciendo o proclamando los resultados del referéndum y el mandato del pueblo de Cataluña para convertirse en Estado independiente. El presidente Puigdemont compareció en el Pleno del Parlamento, como comparecen todos los presidentes de la Generalitat de Cataluña, a voluntad propia. El reglamento lo que estipula es que cuando pide el presidente de la Generalitat comparecer en el Pleno del Parlamento,
la mesa del Parlament, el Parlament no se puede oponer, simplemente lo que se hace es fechar el día exacto en el que comparece el presidente. Y en este caso fue el presidente Puigdemont, creo que fue el 10 de octubre. Sí. ¿Se votó ese día el documento de Constituimos la República Catalana como Estado independiente? No, ese día no se votó ningún documento. No se votó. No se votó en secreto. El día 10 de octubre no. Se firmó el documento. Se firmó, se hizo un acto fuera del Pleno del Parlament de Catalunya y, por tanto, no en sesión formal del Pleno del Parlament de Catalunya. Sí. Pero no se votó. El día 10 de octubre no se votó ningún documento. Sí, el 27 de octubre se presenta dos proposiciones de ley, dos propuestas sobre resolución de independencia y de proceso. Vamos a ser precisos. Se presentaron el día 27 de octubre se presentaron propuestas de resolución, no propuestas de ley, propuestas de resolución, que no es exactamente, de hecho no tiene nada que ver. Propuestas sobre resolución de independencia y de proceso propuestas constituyente. de resolución que se votaron en el Pleno del Parlamento, como ocurre otras muchas veces que se votan propuestas de resolución en el Pleno del Parlamento de Cataluña. ¿Se votó la parte declarativa de esas propuestas de resolución? Lo que se vota es la parte dispositiva, siempre en todas las propuestas de resolución. Sí. ¿Terminaba esa propuesta de resolución con asumimos el mandato de constituir y declarar a Cataluña Estado independiente? No recuerdo la literalidad, pero esto me encaja con lo que plantea la parte declarativa de la propuesta de resolución. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. La representación de la Abogacía del Estado, por favor. Buenas tardes, señor Torrent. Buenas tardes. Vamos a ver. La mesa y su presidente, actualmente usted lo es, ¿no está sometida a la legalidad y a la obligación de cumplimiento de resoluciones de los tribunales y, en particular, del Tribunal Constitucional? Está sometida a la legalidad, está sometida sobre todo al reglamento del Parlament de Cataluña y está sometido a los criterios más elementales del parlamentarismo y la democracia. Cuando dice usted «sobre todo», ¿es porque entiende que el sometimiento al reglamento es prioritario sobre el cumplimiento del resto de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales? No, lo digo porque es lo que gestionamos cotidianamente en la mesa del Parlamento de Cataluña prácticamente cada semana. Cuando ocurren acontecimientos no cotidianos, como la existencia de una resolución judicial que prohíbe admitir iniciativas de cualquier naturaleza con un determinado contenido, en este caso las resoluciones del Tribunal Constitucional compelían a la mesa y en particular a la presidenta a admitir iniciativas cuyo contenido fuera hacer un marco, propiciar un marco legal para un referéndum. En este caso, ¿qué es lo que ha de priorizarse? ¿El cumplimiento de la resolución judicial o del reglamento de la Cámara? Mire, la presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios, por la serie de razones que he esgrimido antes y que en todo caso tienen que ver, insisto en esta idea, en el hecho de que la mesa del Parlamento de Cataluña no puede ser nunca un órgano censor. Y además, usted puede prever o puede plantear la inconstitucionalidad de alguna propuesta que hagan los grupos parlamentarios, pero en todo caso esa propuesta pasa toda una fase parlamentaria, finalmente se vota, puede que no coincida en nada en la propuesta inicial y en todo caso a mí lo que me parece es que el Tribunal Constitucional, si acaso, tiene que entrar ex post, nunca ex ante, porque ex ante solo es una propuesta de un grupo parlamentario, no es ninguna resolución, no es ninguna ley, no es nada votado por el Parlamento de Cataluña y, en todo caso, es una propuesta legítima de cualquier grupo parlamentario que se tiene que tramitar sí o sí. Pero ante una resolución judicial que establece una prohibición ex ante, ¿cómo ha de procederse? Y le concreto más. ¿El presidente de la mesa puede evitar introducir precisamente en el orden del día de la mesa un punto que tenga un contenido contrario a una resolución del Tribunal Constitucional? No puede evitar introducir en el orden del día una propuesta de un grupo parlamentario. ¿Por qué no puede evitarlo? Bueno, por toda la serie de argumentos que he expresado anteriormente, pero básicamente porque supondría limitar los derechos de ese grupo parlamentario y de los representados, es decir, de la ciudadanía
que ha votado a esos diputados y a esas diputadas. Y, en todo caso, esta voluntad o esta iniciativa, este derecho de iniciativa parlamentaria de los grupos parlamentarios está recogido también en la Constitución española, en el artículo 23 concretamente, que es el derecho a la participación política, que se concreta votando en las elecciones, pero también con las iniciativas parlamentarias de los representantes de los ciudadanos cuando han votado en esas elecciones. Una última pregunta. La ley de transitoriedad, si yo no estoy equivocada, no tenía por objeto permitir que los ciudadanos se manifestaran, ¿no es así? ¿Perdón? ¿Qué? La ley de transitoriedad, ¿tenía como objeto permitir que los ciudadanos se manifestaran o tenía otro objeto? No, tenía por objeto, como la ley del referéndum, buscar una solución política al conflicto que vive Cataluña con el Estado español, plantear un escenario de diálogo y de negociación entre gobiernos, también multilateral, es decir, también desde una perspectiva europea. Apelaba a ese diálogo entre instituciones, pero también entre pueblos del Estado y pueblos de Europa, y en todo caso lo que buscaba es una seguridad no solo para el conjunto de la ciudadanía, sino también de las instituciones, y en todo caso, vuelvo a repetir, lo que planteaba es ese proceso de negociación y de diálogo con el Gobierno del Estado. En cualquier caso, es evidente que la ley de transitoriedad nunca se hizo efectiva, es decir, nunca tuvo efectos jurídicos. Que nunca tuvo efectos jurídicos quiere decir que nunca llegó a producir efectos, pero aprobarse se aprobó formalmente. Se aprobó en el Parlamento de Cataluña, pero más allá de eso no tuvo efectos jurídicos, y esto es evidente. Muchísimas gracias. No hay más preguntas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Señor presidente. Buenas tardes, señor Torrent. Buenas tardes. Cuando haya hecho sus cargos, aparte de sus cargos, ¿es usted miembro de Esquerra Republicana? Pues sí, soy militante de Esquerra Republicana desde hace casi 20 años. Soy compañero de algunos de los acusados y soy independentista desde que tengo conciencia política. Soy feminista, soy ecologista, soy antifascista, soy republicano, y por eso milito en Esquerra Republicana. Un hecho, por favor. Una pregunta sobre un hecho. Yo le quería preguntar... Que ya ha quedado identificado con las generales de la ley. Venga, un hecho. Sí. Bueno, era para aparte de situarle por sus cargos, por su le pregunto, usted ha dicho que participó también el 1 de octubre. Yo participé en el 1 de octubre, también estuve el 20 de septiembre, el 6 y 7 de septiembre, el 27 de octubre, ya fuera en mi condición de representante político, es decir, de representante de la ciudadanía de Cataluña, o ya fuera en mi condición de ciudadano y, por tanto, ejerciendo legítimamente mi derecho a la protesta y a la manifestación como el de cualquier otro ciudadano. De hecho, si de lo que se acusa a los acusados es de haber organizado un referéndum o de haberse manifestado, aquí tendríamos que ser miles, porque fuimos miles los que participamos de todos estos hechos que hoy se enjuician. Por lo tanto, hoy en el banco de los acusados tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas, yo el primero. Vale. Le voy a preguntar entonces, el 1 de octubre se dice que fue a votar. Explíquenos, como protagonista de esa jornada, qué es lo que se encontró en los centros. Bien, yo, en primer lugar, y antes de que abriera el colegio electoral, fui al colegio electoral en el que habitualmente voto. Fui con mis hijas, mis 2 hijas pequeñas, antes de que abriera el colegio electoral, porque intento transmitirles el valor de la democracia y el valor de ejercer la democracia justamente para defenderla. Y luego, más tarde, ya no con la familia, evidentemente, estuve en Sant Julià de Ramis, un colegio electoral donde lo que vi fue la policía, en este caso la Guardia Civil, cargando contra ciudadanos. Esto yo creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. El testigo es un testigo de las acusaciones, concretamente de una acusación. El interrogatorio ha ido en los términos que ha ido, sobre las materias que ha ido. Entonces, el ejercicio del principio de contradicción lo que exige, lo hemos dicho en alguna ocasión, es una repregunta sobre lo que ya ha contestado. Si introducimos nuevas
cuestiones, nuevas materias sobre su presencia, sobre la motivación del voto, tendríamos luego que ofrecer la posibilidad a los que le han propuesto a que contradigan sobre eso que han respondido a instancias suyas. Y esto vale tanto para los testigos de la acusación como para los testigos de la defensa. En el momento en que examinemos a los testigos de la defensa, imagine su perplejidad cuando observe que las acusaciones se valen de su citación para precisamente introducir cuestiones sobre las que usted no ha preguntado. Y luego usted legítimamente tendría que reivindicar su derecho a contradecir. En consecuencia, yo le pido, por favor, que las preguntas que debe hacerle al señor Torrent son las que usted considere oportunas, una vez superado el juicio de pertinencia, pero, por favor, sobre la materia, no le digo sobre el tema concreto, sobre la materia sobre la que ya ha respondido. Entonces, así hacemos realidad el principio de contradicción. Señor presidente, esta parte entiende, es la primera vez que tiene ocasión de hablar sobre este tema, que la pertinencia de una prueba le da la posibilidad a todas las partes de interrogar sobre hechos que tengan que ver con la acusación. Si no es así, mi pregunta sería, ¿le puedo interrogar sobre el 20 de septiembre y el 1 de octubre? No. Entonces, ¿puedo formular las preguntas para que consten en acta? No. ¿Tampoco? Entonces, ¿cómo se va a evaluar en una impugnación futura la vulneración de la tutela judicial? ¿Sabe usted lo que sucede? Que la razón de la declaración de impertinencia, que va dirigida a la pregunta, la impertinencia, la declaración de impertinencia de la pregunta, evidentemente ha quedado claramente reflejada cuál era su pregunta y cuál ha sido mi respuesta. En consecuencia, todo lo que sea salirnos del núcleo fáctico, temático, por el que ha sido llamado el señor Torrent, es introducir no un principio de contradicción, sino un principio zigzagueante en el que primero interroga la acusación, luego la defensa interroga sobre puntos que no han sido objeto de la acusación, luego la acusación pide replicar, luego la defensa. Y esto haría absolutamente inmanejable. Entiendo, pero dentro de la flexibilidad con la que en otras ocasiones lo estamos admitiendo, pero lo que no se puede pretender es este señor, el presidente del Parlamento, que ha venido propuesto por una acusación, yo lo convierto en testigo e introduzco un interrogatorio que no tiene absolutamente nada que ver de las preguntas que le han sido formuladas. Entonces, yo le pido, por favor, que si las preguntas van a relacionarse con lo que verdaderamente puede aportar el testigo, que es su experiencia sobre prácticas parlamentarias, su papel desde el punto de vista de la admisión a trámite o no de una proposición, todo eso será bien recibido. Pero si usted va a preguntar al testigo qué fue lo que él sintió al ir a votar el día 1 de octubre, el tribunal está obligado sencillamente a decir que no, que eso desborda lo que es el significado de su propuesta. Señor presidente, como así que, legítimamente por favor, no lo comparto, voy a formular protesta y quiero saber si puedo decir las preguntas para ya que la consten en acta. anticipo, ya la anticipo. Si están relacionadas con aspectos que no han sido abordados. No, es que no están relacionadas. Pues entonces, pero las puedo decir para que consten en acta. No va a decir nada, porque, vamos a ver, yo le estoy diciendo... la tutela judicial? No, vamos a ver, no entre en debate conmigo sobre el contenido y el alcance del derecho a la tutela judicial. No las puedo expresar. Le estoy diciendo que todas las preguntas que usted introduzca ex novo sobre una materia para la que el testigo no ha sido interrogado son improcedentes. Entonces, en cualquier eventual impugnación que usted quiera hacer, en esa eventual impugnación, deja bien claro que el presidente no le permitió formular ninguna pregunta sobre lo que él pudo ver o experimentó el día en que fue a ejercer su derecho de voto. Y esto ha quedado grabado y usted no va a tener ningún problema de alegación, ningún déficit defensivo. Así que, por favor, si tiene una pregunta relacionada con la actividad parlamentaria del señor Torrent, que es especialmente rica e interesante para la sala, si tiene alguna pregunta relacionada con lo que ha sido la interpretación del reglamento, que es la línea por la que han ido las acusaciones, usted podrá ejercer el derecho de defensa y el principio de contradicción ahondando en esa pregunta desde la perspectiva de la defensa. Pero no introduzcamos algo que no va a ser objeto de contradicción. Así que, si es tan amable, formula una pregunta sobre lo que le acabo de decir, en la línea de que no vamos a admitir preguntas
que rompan el principio de contradicción. Formule una pregunta, por favor. No puedo formular ninguna pregunta porque todas eran sobre hechos relevantes. Parece que yo no me explico o que no me entiende. Si le estoy diciendo que no Mire, es que además hay una cosa. Yo no puedo entrar en protestas sobre preguntas que ya le anticipo que ninguna de ellas va a superar el juicio de pertinencia si se refieren a cuestiones distintas de la experiencia. Protestas sobre preguntas que ya le anticipo que ninguna de ellas va a superar el juicio de pertinencia si se refieren a cuestiones distintas de la experiencia parlamentaria del señor Torrent, ya está, ya se ha dejado. Y no me discuta. Por eso le estoy confirmando que no tengo ninguna pregunta. Pero si yo no necesito la confirmación de mis decisiones por usted. No, téngalo bien claro. Que no tengo más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, se ha acabado. Y, por favor, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Hola, buenas tardes. Señor Torrent, yo le quiero preguntar por el 27 de octubre si se acuerda si dos grupos parlamentarios solicitaron mediante enmiendas la publicación de las resoluciones. Sí, creo recordar que sí, que dos grupos parlamentarios lo pidieron y también que la mesa del Parlamento decidió no publicarlas. De acuerdo. ¿Finalmente se publicaron en el DOC o en el boletín del Parlamento? No. No hay más preguntas. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Diga. Con la venia de la sala, esta parte no quiere hacer ninguna pregunta, pero sí que quiere que conste en acta, por favor, que la pertinencia de la prueba. Escúcheme, mire, escúcheme un momentito, escúcheme una cosa. La constancia en acta de la protesta no hace falta que le insistamos porque se está grabando. A mayor abundamiento, lo que le está preguntando, se ha pretendido preguntar, escúcheme un segundito, no me interrumpa, lo que se le está intentando preguntar es sobre cuestiones de cuando el señor Torrent no era presidente y ha venido aquí en calidad de presidente para ilustrar acerca del contenido de la actividad parlamentaria y si el presidente del Parlamento puede o no puede, de acuerdo con la práctica parlamentaria, rechazar o admitir o inadmitir una determinada proposición. Si usted lo que quiere es sumarse a la protesta... No quiero sumarme. Quiero simplemente que quede constancia en acta que la pertinencia de la prueba que expresamente declaró la acusación popular no era sobre la actividad. En concreto, y eso es lo que quiero que quede constancia, la pertinencia de la prueba por la cual el tribunal admitió este testigo era que viniera este señor a declarar como diputado del Parlamento de Cataluña el 1 de octubre del 2017 para que declare... Escúcheme, permítame. No le permito. Hay un pequeño error, está incurriendo en un error. La pertinencia de la declaración del señor Torrent no la delimita la acción popular, la delimita esta sala. En consecuencia, esta sala considera pertinente y ha considerado pertinente la declaración del señor Torrent de la misma manera que consideró pertinente la declaración del señor Benet y, en definitiva, de quienes han venido aquí para sencillamente explicarnos el enlace entre lo que hizo la señora Forcadell y los precedentes que pudo haber desde el punto de vista de los usos parlamentarios. Todo lo que se salga de ahí, diga lo que diga la glosa de la acción popular y no ponga cara de sorpresa, que usted sabe perfectamente que tengo razón. Venga, ¿tiene más preguntas o no? Vale. Dado por las acusaciones, el interrogatorio que se había declarado pertinente por parte de Vox y que no. Y además, otra cosa, que Vox, la pregunta que quería hacerle al testigo no se la ha formulado. Correcto. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Sí, con la venia de la sala. La intención de esta defensa era interrogar al señor Torrent respecto de los hechos del 20 de septiembre en que estuvo presente y constan los atestados policiales. Si no se permiten hacer preguntas sobre el 20 de septiembre, entiendo que en este juicio estamos para averiguar la realidad de los hechos o la verdad material y tenemos delante un testigo de unos hechos que son objeto de acusación. Si la sala no permite interrogatorios respecto al 20 de septiembre, no es esto. Mire, la sala es la primera interesada, como usted comprenderá, la sala es la primera interesada y constitucionalmente obligada a conocer qué es lo que pasó y al esclarecimiento de los hechos y a la traducción jurídica de estos hechos. Pero si usted tenía tanto interés en lo que podía aportar el señor Torrent, no respecto de su aportación parlamentaria, sino respecto de lo que vio y percibió por sus sentidos el día 20 de septiembre, usted lo podía haber propuesto. Sin embargo, no lo propuso como testigo. En consecuencia, ese interés sobrevenido es lo que a nosotros nos lleva ahora a decir sencillamente que no, que cualquier pregunta relacionada con lo que excede de su conocimiento de los usos parlamentarios se va a declarar impertinente.
Y me gustaría y le gustaría a la Sala no tener que emprender tantos esfuerzos en simplemente llevar la ordenación del juicio. Esto es tan sencillo como aceptar el juicio de impertinencia y seguir a otra cosa. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, la formulan y, si no, pasamos a otro testigo. ¿No tienen ninguna pregunta? Bien, pues, señor Torrent, si usted es tan amable, recoja el carnet y le vuelvo a reiterar las disculpas por el retraso.